manera correcta, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto, muy amable. Bien, comentábamos hace un momento que yo les invitaba a revisar unos textos donde ustedes puedan profundizar, si es de su interés, un poco más nociones sobre sistemas de creencias o de conocimientos. En inglés hay muchos autores muy interesantes que revisar, en español hay muchas menos obras. Pueden revisar estos documentos de Stewart Shapiro, buenos días, sobre lógica clásica de primer orden o los límites de la lógica, un texto sumamente interesante. Y por otro lado, yo he escrito un texto en español, Epistemología, Conocimiento y Creencias, donde abordamos en un capítulo parte de algunos sistemas de creencias o de conocimiento, pero también abordamos algunas ideas sobre las epistemologías de la educación. Entonces, bueno, solo una recomendación para quienes desean profundizar un poco más sobre estos temas que probablemente pocas veces cuestionamos o pocas veces tenemos la oportunidad de revisar mucho más en detalle. Bueno, entonces, esta ha sido la primera parte donde hemos tratado de discutir sobre estas conexiones que se dan entre el conocimiento, por un lado, y por otro lado, sobre nuestras creencias, y cómo nosotros podemos ir construyendo justamente un sistema de creencias y de conocimientos para ello. Sin embargo, cuando hablamos de epistemología, hay muchísimas cosas que nosotros podemos seguir diciendo. Particularmente cuando seguimos hablando sobre esta conexión que se da entre el conocimiento y las creencias, que es el tema que hemos designado para esta sesión. Y bueno, además de este sistema H que hemos tratado de explicar desde el principio de esta sesión, es importante hablar justamente sobre un trabajo que se escribe mucho antes, que yo he llamado el naturalismo de David Hume, ¿sí? Y la idea de David Hume, ¿sí? Consiste en cuestionarse en nuestras creencias. David Hume nos habla de que mucho de lo que pensamos sobre el mundo lo creemos basándonos en lo que otras personas dicen, ¿sí? Y bueno, esto nosotros lo podemos saber muy bien porque somos profesores y nosotros en gran medida somos esas personas que dicen muchas cosas. Entonces, David Hume se hace esta pregunta ya en el siglo XVIII. ¿Está justificada esta confianza en el testimonio de otras personas? Esta es la pregunta. ¿Está justificada esta confianza en el testimonio de otras personas? Pues vamos a abordar esta cuestión entre dos filósofos importantes que pertenecen al periodo de la Ilustración escocesa, ¿sí? Por un lado, David Hume y por otro lado, Thomas Race, ¿sí? Ahora, la disputa de Hume y de Race sobre el testimonio representa un enfrentamiento entre dos cosmovisiones que ya desde entonces chocaban, ya desde entonces había dificultades, pero van a seguir. Una cosmovisión escéptica, ¿sí? Que comúnmente es secular, ¿sí? Y deseosa de cuestionarlo todo, representada justamente por David Hume, y una cosmovisión conservadora, a menudo religiosa, deseosa de defender el sentido común, que es representada por Wright.
Entonces, la ilustración es un término que los historiadores usan para hablar del periodo de la historia intelectual europea, comprendida más o menos entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Ahora, ¿qué es lo característico de la ilustración? Muchos rápidamente dicen, sí, claro, esto lo característico es el uso de la razón, la democracia liberal o la ciencia, donde todas van a la alza y donde la religión y la monarquía va perdiendo su popularidad. Pero recuerdo hace algunos años una discusión con un profesor, Adam Asley, que él nos hablaba justamente sobre Hume, el testimonio y los milagros. Y ahí discutía algo que los filósofos contemporáneos llaman en la actualidad autonomía intelectual. Y justamente mi interés en esta segunda parte del seminario es hablar con ustedes de esta noción de autonomía intelectual y de cómo esta noción afecta el pensamiento de algunos de los grandes hombres de la Ilustración, en particularmente de David Hume y de Thomas Hume. Ahora, Hume vivió y trabajó en Edimburgo, allá en Escocia, la mayor parte de su vida, solo por platicar un poquito de él. Es famoso por desarrollar un sistema filosófico naturalista complejo. Y además, por naturalista me refiero a que él creó un sistema donde no necesita de Dios para explicar las cosas. Y de hecho fue uno de los primeros filósofos en tener mucho que decir sobre muchas áreas de la filosofía sin hacer un llamado a lo sobrenatural. De hecho, Hume es muy conocido por tener vigorosas críticas de la religión, aunque por su época tuvo que mantenerlas o las mantenía en silencio, ya que en la Escocia del siglo XVIII no podrías realmente ser un crítico duro sobre la religión. Y particularmente él escribió un ensayo muy conocido, el ensayo sobre los milagros de Hume. Y que además este ensayo sobre los milagros de Hume es un capítulo de un libro que él tituló La investigación sobre el entendimiento humano y que publicó en 1748. La conclusión a la que Hume llega en esta sección sobre los milagros es que tú nunca deberías de creer en un milagro basándote en un testimonio. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo llegó a esa conclusión. Y para eso necesitamos determinar dos cosas importantes. La primera es, ¿qué quiere decir Hume con testimonio? La segunda es, ¿qué quiere decir Hume con milagro? Si empezamos con la primera pregunta, ¿qué es un testimonio? Pues los filósofos e historiadores usan la palabra testimonio para referirse a una situación en la que tú crees en algo basado en lo que alguien más afirma, ya sea de forma verbal o ya sea de forma escrita. Básicamente lo que estamos diciendo es que alguien más te dice algo y tú lo crees. Lees lo que alguien más escribió y tú lo crees. Estos son dos ejemplos de testimonios. Ahora, Hume y otros filósofos que hablan de testimonio hacen hincapié en que muchísimo de lo que nosotros creemos se basa en el testimonio de otros. De hecho, en su ensayo sobre milagros, Hume dice textualmente algo que recuerdo más o menos así. No hay clase de razonamiento más común, más útil y necesario en la vida humana que aquella que se deriva del testimonio de los hombres. Y entonces, para tener una idea de lo que Hume dice, es que piensa en una ciudad que jamás has visitado. Vamos a pensar en un ejemplo de este pensamiento, de este razonamiento que Hume hace. Entonces, si piensas en una ciudad que jamás has visitado, ¿sí? Una ciudad que no conoces, tienes creencias sobre esa ciudad. Creencias
sobre quienes viven ahí, creencias sobre su población, creencias sobre cómo es. Y todas esas creencias se basan en un testimonio. De hecho, en creer que otros han estado ahí y que además ellos te han dicho cómo es esa ciudad. O en creer en lo que el periódico dice, o ahora con los medios tecnológicos, creer en lo que Wikipedia escribe sobre esa ciudad. Todas esas creencias se basan en un testimonio. Entonces, Hume y otros filósofos que escriben sobre el testimonio dirán que el testimonio es una fuente realmente importante de creencias para personas como nosotros. O inclusive, como él mismo lo escribió, para criaturas como nosotros. La gran suposición de Hume que hace sobre el testimonio en su ensayo sobre los milagros es que para creer un testimonio debes tener evidencia de que la persona que habla o escribe de ese testimonio está en lo correcto. Entonces necesitas evidencia de fiabilidad de la persona que está testificando. Él cree entonces que esta suposición se desprende de la aparente inofensiva suposición que los filósofos llaman evidencialismo. Es decir, que haya una evidencia sobre de lo que se afirma. Entonces, para un sabio, la creencia es proporcional a la evidencia. Ven qué interesante. La creencia es proporcional a la evidencia. Hume cree que esto es tan válido, ¿sí? Que esto es tan válido cuando se trata de confiar en el testimonio de alguien más como en cualquier otra situación. Entonces, vamos a analizar un poco el argumento que Hume da sobre estos aspectos. Gracias. Algo que supone que sé. Si vas a confiar en el testimonio de alguien, entonces necesitas de evidencia confiable de que es probable de que esa persona que da el testimonio esté en lo correcto. Y si vas a confiar en el testimonio de la gente en lo general, necesitas evidencia de que la gente por lo general está en lo correcto o de que es confiable. Entonces, puedes ver cómo este principio evidencialista es verdadero si piensas en casos en los que alguien testifica sobre algo inusual. Es decir, el que dice que el crédito que damos al testimonio admite una disminución mayor o menor en proporción a qué tan común es el hecho. Otro ejemplo de Hume. Pensemos que vamos por una taza de café. Pides una taza de café. Y entonces el mesero te dice, no hay café. Porque la máquina para hacer café, ¿sí? La máquina para hacer café se descompuso la noche anterior. Entonces, en este caso es probable que creas lo que el mesero te dice. Y de hecho es muy probable que confíes en su testimonio. Vamos ahora a imaginar una situación parecida. ¿Sí? Vas por un café, pides una taza de café y entonces el mesero te dice que no hay café porque unos extraterrestres se robaron todo el café de la noche anterior. En este caso es probable que no creas tan fácilmente lo que el mesero dice. Es probable que estés más dudoso, más escéptico de que el mesero te esté diciendo la verdad. O tal vez el mesero es sincero, pero por alguna razón se equivoca. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas en que alguien pueda errar en su testimonio. Es probable que este caso que estamos mencionando sea uno de esos casos. Eso es justamente lo que Hume dice sobre el testimonio. Ahora, ¿qué es lo que Hume dice sobre los milagros? ¿Qué es un milagro? Hume define el milagro como una violación de las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Eso es lo que Hume entiende por un milagro. Una violación de las leyes de la naturaleza. O sea, algo que nunca antes ha pasado en el curso común de la naturaleza. O sea, un milagro es una excepción de una regularidad previamente sin excepciones. Es algo que nunca ha pasado antes. Por ejemplo,
alguien que resucita. ¿Sí? Esto es algo que nunca ha pasado antes. Es el ejemplo paradigmático de un milagro que Hume propone. Con esta definición de milagro y con la suposición sobre el testimonio, entonces podemos ver cómo Hume concluye que nunca antes debes creer que un milagro haya ocurrido con base en un testimonio. Y entonces así articula él un argumento. Ningún testimonio es suficiente para establecer un milagro, a menos que el testimonio sea tal que su falsedad sería aún más milagrosa que el hecho que busca establecer. A ver, voy a repetir el argumento de Hume, que es bastante poderoso. Ningún testimonio es suficiente para establecer un milagro, a menos de que el testimonio sea tal que su falsedad sería aún más milagrosa que el hecho que busca establecer. Esta es otra forma de describir la suposición que Hume afirma en que solo debes confiar en un testimonio cuando haya evidencia de quien testifica puede estar en lo correcto. Es otra forma de decir que mientras más inusual sea el caso testificado, menos confianza hay para dar a ese testimonio. Si pensamos nuevamente en el caso del mesero del café, la razón que hay para dar testimonio, podemos pensarla en que si nos inclinamos a no creer su historia es porque es más probable que el mesero esté equivocado a que sea verdad que los extraterrestres se robaron el café. Ahora supongamos que alguien afirma que ocurrió un milagro, por ejemplo, que alguien resucitó. Piensa entonces que hay que tratarlo como cualquier otro caso y preguntar si es más probable que la persona esté equivocada o que realmente alguien haya resucitado. Así como lo dice entonces, para Hume, ¿qué es más milagroso? ¿Que alguien haya resucitado o que un mesero se haya equivocado por algún motivo? Bueno, considerando la definición que el propio Hume da, pues entonces un milagro es una excepción a una regularidad previamente sin excepciones. Tenemos todo tipo de evidencia en este caso para decir que el caso es muy poco probable. En el caso de la resurrección, eso nunca ha pasado antes. Y es muy poco probable porque tengamos todo tipo, de hecho tenemos todo tipo de evidencia experimental que nos dice que eso realmente no sucede. Pero tenemos una premisa más para ver cómo Hume llega a su conclusión. Y esta es una suposición inocua. La gente a menudo se equivoca al testificar. Las personas dicen ciertas cosas que son falsas. Hay ciertas cosas que son falsas porque dicen con sinceridad lo que creen, pero en muchas ocasiones nos equivocamos. Y hay veces que ciertas cosas son falsas intencionalmente, como por ejemplo cuando las personas mienten, bromean o nos dan motivos similares. Así que tenemos mucha evidencia de que los milagros son poco probables. No tenemos mucha evidencia de que el falso testimonio es poco probable. De hecho, tenemos evidencia de que el falso testimonio es muy común. Y podemos utilizar estas tres partes: la suposición del testimonio, la definición del milagro y la premisa sobre la poca fiabilidad del testimonio humano para ver cómo Hume llega a su conclusión. Ahí va la conclusión de Hume. La primera suposición que hace es que solo debes confiar en el testimonio cuando tengas evidencia que es probable de que quien testifica está en lo correcto. La segunda suposición que hace es que el milagro es una excepción a la regularidad previamente sin excepción. Es decir, es algo muy probable, muy poco probable, perdón. Y la tercera suposición que hace es que la gente a menudo afirma falsedades. El falso testimonio no es tan raro. Entonces, con estas tres partes, él concluye que nunca debes creer en un milagro con base en el testimonio. Ok, sin embargo, esta es solo una perspectiva. Porque hay formas de impugnar este argumento de Hume. ¿Sí? Es decir, Hume nos habla de este argumento,
pero hay algunas formas que otros filósofos han pensado en cómo impugnarlo, ¿sí? Y una forma de hacerlo inmediatamente es cuestionando su definición de milagro o cuestionando el supuesto. Es decir, solo debes confiar en un testimonio cuando hayas tenido evidencia de que se trata de un testigo con posibilidades de tener razón. Y esta es la premisa del argumento de Hume. Con que su crítico contemporáneo más importante, ahora vamos a hablar del otro autor, Thomas Reid, discrepó. Reid, debo platicarles un poquito, fue un ministro de la Iglesia de Escocia y además fue profesor de la Universidad de Aberdeen en Glasgow. Él cuestionó este supuesto de Hume en un libro titulado Investigación sobre los principios del sentido común en la mente humana, que publicó en 1764. El cuestionamiento se presenta en una sección del libro que Reid tituló sobre la analogía entre la percepción y el crédito que damos al testimonio de los hombres. Título muy bonito. Reid entonces argumenta que confiar en los testimonios es confiar en tus sentidos, confiar en lo que ves a tu alrededor. Creer algo sobre la base de lo que algún otro afirma es como creer algo sobre la base de ver con tus propios ojos, escribió Reid. De modo que hay un asunto interesante. No solo confiamos en nuestros sentidos cuando tenemos evidencia de que aquello es probable que sea cierto. Una de las pocas cosas en las que Hume y Reid, por ejemplo, se encuentran de acuerdo, es que nosotros no poseemos ningún tipo de evidencia válida de que nuestros sentidos sean propensos a estar en lo cierto. Es decir, de que no necesariamente todo aquello que observamos, que tocamos, sea la verdad. En este sentido, Hume y Reid piensan que nosotros no confiamos en nuestros sentidos sobre la base de evidencia que es factible que puedan estar en lo correcto. Por lo tanto, entonces Reid va a cuestionar al supuesto de Hume de que debemos confiar en un testimonio solo cuando existe evidencia de quien testifica puede estar en lo correcto. Entonces Reid dice, ¿por qué cree? ¿Qué sabe usted? ¿Por qué cree eso? ¿Cuál es su argumento? Bueno, pues ambos consideran que existen principios innatos que rigen cómo pensamos y cómo nos sentimos. No lo proponen de manera explícita, pero ambos piensan que estamos mentalmente programados para responder de ciertas formas. Ambos piensan, por ejemplo, que estamos mentalmente programados para confiar en nuestros sentidos, que estamos estructurados para creer lo que ven nuestros ojos. Y entonces, ahí Reid cree algo que Hume no cree. Reid pensaba que estamos programados para confiar en los testimonios. Él dice que existe un principio innato de credulidad. Y de hecho así lo llama, principio innato de credulidad. Y que este principio lo que nos dice es que hay una disposición a confiar en la veracidad de los demás y a creer lo que nos dicen. El argumento de Reid lo podemos leer así. Si la credulidad fuera efecto del razonamiento y la experiencia, como afirma Hume, entonces debe creer y fortalecerse en sí misma, proporción que la razón y la experiencia. Pero si es un regalo de la naturaleza, será más fuerte en los niños y limitada y restringida por la experiencia. Les pido un momento, por favor.
Bien. Seguimos explorando estos argumentos, tanto de Reid como de Hume, y nuevamente comento el argumento de Reid. Si la credulidad fuera efecto del razonamiento y la experiencia, como afirma Hume, entonces debe creer y fortalecerse en la misma proporción que la razón y la experiencia. Pero si es un regalo de la naturaleza, será más fuerte en los niños, limitada y restringida por la experiencia, y la más superficial mirada a la vida muestra que lo último es verdad y no lo primero. A ver, vamos a revisar este argumento con más detalle un poco para que todos podamos entenderlo. Lo que Reid nos dice entonces, número 1, el principio de credulidad es más fuerte en los niños. Número 2, si nuestra confianza y testimonio se basara en la experiencia, como dice Hume, sería más débil en los niños. Conclusión, el principio de credulidad es innato y no basado en la experiencia. Como podemos observar entonces, Reid habla sobre lo que los niños hacen con respecto a creer lo que otros dicen, mientras que Hume habla de lo que la gente debería de hacer, de no confiar en los testimonios sin evidencia de lo que otros puedan estar en lo correcto. Podemos entonces reescribir el argumento de Reid como los niños confían en el testimonio de otros sin tener evidencia, y eso parece no tener nada de malo. Vean, por favor, que esto va contra la intuición de decir que los niños no deben confiar tanto. Más aún, Reid afirma que si seguimos los principios de Hume, nuestra proposición mencionada en el discurso sería creída y esa desconfianza e incredulidad nos privaría de los grandes beneficios de la sociedad y nos dejaría en una situación peor que salvajes. Adicionalmente, Reid agregó un principio de veracidad, una inclinación a decir la verdad para transmitir nuestros sentimientos reales, y dice que somos criaturas honestas por naturaleza. Cosa que Hume refuta, ya que no estamos programados para la honestidad, considerando la cantidad de casos donde el ser humano hace un falso testimonio. Para Hume, el testimonio no es siempre de fiar, y no solo podemos fiar cuando tenemos evidencia de quien testifica esté en lo correcto. Finalmente, según Hume, es cierto que la gente cree naturalmente en los testimonios, pero esto no demuestra que los testimonios tengan naturalmente más probabilidades de ser ciertos que de no serlo. Por tanto, él está de acuerdo con el principio de credulidad, pero no con el principio de veracidad. ¿Qué les parece este cuestionamiento entre dos filósofos escoceses justamente del siglo XVII y XVIII? Adelante, maestra Lorena. Gracias, doctor. Sí me parece un poco complejo, ¿no? Esta situación que se da entre estos dos filósofos. Me remite al hecho de que, bueno, las creencias pues van a depender también de las personas, porque el creer, puedo creer en muchas cosas, pero en ese creer no está implícito mi fe, ¿no? Eso implicaría otra cosa. O sea, la fe elevaría esa parte de la creencia, así lo veo, por un lado. Por otro lado, recuerdo mucho en algunos textos que hemos leído en la escuela con los alumnos, algo que me parece que menciona John Locke, que habla de que no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Entonces, esto lo relaciono con esta parte cuando habla de la veracidad, de los testimonios y demás, cuando mis sentidos pues pueden denotar ciertas cosas que a mi forma de pensar, a mi forma de ver, a mi forma de creer, puedo considerar como verdad, aunque para la otra persona no sea así. Entonces, si lo traigo a mi época actual, porque estos ya son em, de muchos años, puedo decir, bueno, en un caso legal, ¿qué pasaría si yo no tengo los testimonios que sean pues muy sostenibles, ¿no? O sea, ahí empezaríamos también como a mirar esta parte de relación o de red que pueda existir entre los testimonios que yo tengo de diferentes áreas.
No sé si esto nada más abarca la parte espiritual o cómo llamarlo, cuando habla de que que el testimonio no le da la credibilidad, sino que implica buscar una veracidad. No sé si ya me enredé. No, muy bien, muy bien. Es una muy buena participación. De hecho, es complejo. Voy a anticiparme demasiado a esta discusión y voy a decirles una muy mala noticia. Hume estaba equivocado, pero Wright también estaba equivocado. No es fácil realmente. Estamos hablando de una disertación del siglo XVII y XVIII. Una propuesta que basa más la noción de verdad en los sentidos y en la evidencia, pero ya vimos que esto es cierto tipo de realismo y ya vimos un poco atrás que el realismo no siempre no logra decirnos qué pasa con la verdad. Y del otro lado, con Rey, tenemos cierto tipo de dogmatismo que menos, está aún más lejano de la verdad que todavía Hume. Lo cierto es que pareciera ser que ninguno de los dos podría contestar esta pregunta, ¿no? El falso testimonio es algo común en la sociedad, pero no solamente el falso testimonio, los sentidos también pueden creer que aquello que vemos, aquello que observamos no es exactamente lo que realmente ocurre. Y finalmente, así como los sentidos fallan, así como el falso testimonio falla, también inclusive la idea de simplemente creer lo que las demás personas nos dicen también falla. Muchas gracias, maestra, por su participación. Y bueno, quiero comentarles, ya cerca de cerrar nuestra sesión el día de hoy, que después de esta discusión entre Hume y Reid, hay otro más que se suma a este cuestionamiento, que es justamente Immanuel Kant. Kant, uno de los más grandes filósofos de su época, y que Kant nos habla de la autonomía intelectual. Para Kant, por ejemplo, la autonomía intelectual se alcanza cuando no formas tus creencias por lo que te dicen otras personas, sino las formas por ti mismo. Lo anterior, entonces, ¿qué implica? Implica no solo creer en lo que te dicen, por ejemplo, tus autoridades religiosas o políticas, sino en la capacidad de poder establecer un juicio propio. Curiosamente, Kant, en esta propuesta, dice que debes obedecer lo que dicen tus autoridades, o sea, lo que tus autoridades te indiquen qué hacer, pero no debes obedecer lo que tus autoridades te indiquen pensar. Hay, desde luego, cuestionamientos sobre la propia filosofía de Kant. Y bueno, de alguna manera, el pensamiento de Kant en este punto toma como base las ideas de David Hume, ya que para Reid nuestras creencias y conocimientos son son guiados por otras personas. Somos de alguna forma criaturas sociales que por naturaleza comparten información y no es natural no ser guiado por otras personas. De hecho, es natural y en muchas ocasiones es apropiado ser guiados por nosotros. Kant, les pido un minuto, por favor, si son tan amables. Bien, disculpen ustedes. Mencionábamos entonces de Kant y Immanuel Kant, por ejemplo, nos invita a que nos atrevamos a saber basado en nuestras creencias. Esto es importante, nuestras creencias, no necesariamente las creencias de los demás. Para Kant,
Nuestras creencias es algo diferente al testimonio, ya que es el único modo en el que podemos tener conocimiento. Desde la tradición filosófica, entonces, podemos retomar la idea de Platón, en la que el conocimiento real o genuino requiere algo más, requiere la explicación, la capacidad de explicar o de situar la información en un marco explicativo más amplio, que no se puede obtener de una declaración simple, de un testimonio. Esta clase de comprensión de sabiduría solamente se puede obtener por uno mismo. Y entonces podemos concluir esta discusión con dos observaciones. La primera es que, según Hume, rara vez habrá pruebas testimoniales lo suficientemente sólidas para convencer que un milagro ocurrió realmente. Esto no quiere decir que los milagros no puedan ocurrir. Lo aclaro. Esto no quiere decir que los milagros no puedan ocurrir, solo que sería difícil que las pruebas testimoniales despejaran el listón para hacer creíbles los informes al respecto. Y segundo, aunque Kant piensa que los sentimientos sensibles son subjetivos y no pueden desempeñar un papel directo en la adquisición del conocimiento, sí permite que haya sentimientos racionales que surjan de fuentes distintas a los sentimientos y que estos puedan desarrollar o desempeñar un papel importante en la cognición. Bueno, pues yo les agradezco mucho su participación en este seminario. Vamos a vernos el próximo sábado. Vamos a hablar el próximo sábado sobre las epistemologías de la educación, es decir, hemos hasta ahora hablado desde una postura muy general de lo que es epistemología. Y ahora vamos a centrarnos directamente en el campo educativo y vamos a hablar de las epistemologías que ya aparecen. Claro, la gran ventaja que ahora tenemos es que ya hemos hablado de tres aspectos que son fundamentales para hablar de todo conocimiento: la verdad, la creencia y la justificación de nuestras creencias o verdades, o de lo que nosotros asumimos como verdades. Yo les agradezco muchísimo su trabajo, esperando que hayan podido disfrutar de esta sesión. Vamos a dejar en Classroom una actividad que consiste en elaborar una infografía. Una infografía que de antemano comento ustedes, voy a escribir un poco algunas de las diferentes corrientes epistemológicas y les pediré que alguno de ustedes elija alguna de ellas y pueda profundizar no solamente en un contexto mucho más general de las ideas principales de esa corriente, sino que también pueda profundizar en los autores y las contribuciones que cada uno de los autores ha podido realizar en esas respectivas corrientes epistemológicas. La intención es que todos en su conjunto podamos ir profundizando en cada una de ellas. Entonces, el próximo sábado vamos a dejar un espacio para que cada una de las personas pueda presentar su infografía. He pensado, para que no sea tan pesado para todos, que estas infografías puedan ser en equipo, de tal manera que las personas puedan trabajar en grupos de tres personas y de esta forma puedan de manera colectiva, de manera colaborativa, elaborar su infografía y desde luego también presentarla al comienzo de nuestra próxima clase. Vamos a enviar todos estos detalles y las características de la infografía a través de Classroom. Y bueno, yo les agradezco mucho su atención y su trabajo en esta sesión. Y quedo atento de si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos abordado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas o preguntas. No, doctor, gracias. No, doctor. Bueno, muchísimas gracias, maestra Denise. Muchas gracias, maestra Samibel. No, doctor. Esperamos las indicaciones. Bueno, entonces vamos a dejar las indicaciones en Classroom